En 2019, una tranquila calle suburbana en Austin, Texas, fue sacudida por las luces intermitentes de los coches de policía alineados en el camino de entrada de una modesta casa de 2 pisos. Los oficiales se movían con determinación dentro y fuera, con rostros serios. La cinta amarilla de la escena del crimen ondeaba en la brisa vespertina, mientras los vecinos se reunían en pequeños grupos silenciosos, observando con una mezcla de miedo y curiosidad. «Es la casa de Mark Wesen», susurró alguien. «Debe haber pasado algo terrible». Dentro de la casa, fotos familiares cubrían las paredes, contando la historia de un hombre que parecía tenerlo todo. Mark Wesen, de 57 años, un empresario respetado, un esposo amoroso y padre de 2 hijos adultos. Su vida parecía perfecta, pero las apariencias pueden engañar. Días después, en una zona boscosa a las afueras de Austin, un corredor tropezó con un descubrimiento escalofriante: el cuerpo sin vida de Amber Collins, de 20 años. El prometedor futuro de la vibrante estudiante universitaria había sido truncado de una manera trágica y violenta. ¿Cómo terminó Mark Wesen, un hombre admirado por su comunidad, envuelto en una escandalosa relación que acabaría en traición, desamor y asesinato? Mark Wesen siempre había sido el ejemplo de éxito y estabilidad en su comunidad de Austin, Texas. Era un hombre hecho a sí mismo, de esos que la gente admira por su determinación y disciplina. Criado en un hogar modesto, aprendió desde joven el valor del trabajo duro, pasando los veranos como adolescente cortando césped para ganar unos dólares extra. Lo que comenzó como una forma de ayudar a su familia a llegar a fin de mes se convirtió en un próspero negocio de jardinería que servía a algunos de los vecindarios más acomodados de Austin. Con los años, su nombre se volvió sinónimo de confiabilidad y calidad, y su empresa ganó una clientela leal que valoraba su enfoque práctico. A los 57 años, Mark había construido una vida que muchos envidiaban. Estaba casado con Linda, su novia de la escuela secundaria, y habían celebrado 32 años de matrimonio solo unos meses antes. Su relación era a menudo descrita como sólida y duradera, el tipo de asociación que superaba los altibajos de la vida sin tambalearse. Linda era una respetada maestra de primaria conocida por su calidez y paciencia, y juntos habían criado a 2 hijos, Evan y Clyde. Ambos habían dejado el hogar para seguir sus carreras, Evan como ingeniero en California y Clyde como especialista en relaciones públicas en Nueva York. Para los demás, la vida de Mark y Linda parecía idílica. Su hogar, una casa de 2 pisos modesta pero encantadora en una tranquila calle suburbana, estaba siempre impecable. Las habilidades de Mark en jardinería se extendían a su propiedad, con un césped perfectamente cuidado y parterres de flores que cambiaban con las estaciones. Organizaban barbacoas vecinales, asistían a eventos benéficos y eran conocidos por su actitud amigable y accesible. Sin embargo, detrás de las puertas cerradas, su matrimonio se había acomodado silenciosamente en una rutina que a menudo dejaba a ambos sintiéndose distantes. Con el paso de los años, la chispa que había definido su relación en los primeros tiempos se desvaneció. Los largos días que Mark pasaba dirigiendo su negocio a menudo lo dejaban demasiado agotado para involucrarse con Linda de manera significativa. Sus conversaciones se volvieron breves y funcionales, girando en torno a horarios, cuentas y las vidas de sus hijos. Aunque todavía se amaban, la conexión que una vez compartieron se había convertido más en una sociedad por conveniencia. Mark sentía el peso de la monotonía sobre él, aunque nunca lo admitiría. Era una vida de comodidad y éxito, pero carecía de emoción. En contraste con la vida establecida de Mark, el mundo de Amber Collins era uno de energía vibrante y movimiento constante. Con 20 años, era una joven llena de ambición y sueños. Estudiaba un grado a tiempo parcial en un colegio comunitario, enfocada en el diseño de moda, y pasaba incontables horas bocetando atuendos en su desgastado cuaderno. Amber soñaba con dejar Austin algún día y mudarse a Nueva York, donde creía que podría abrirse camino en la industria de la moda y dejar su huella en el mundo. La infancia de Amber había estado lejos de ser ideal. Sus padres se divorciaron cuando tenía 8 años, y su niñez transcurrió entre el modesto apartamento de su madre y el pequeño remolque de su padre. La inestabilidad de su vida familiar obligó a Amber a madurar rápidamente. En su adolescencia, se volvió ferozmente independiente, decidida a crear una vida mejor para sí misma que la que había conocido. Para pagar sus estudios, trabajaba como barista en un pequeño café del centro de Austin, compaginando sus turnos con las clases y ocasionales trabajos de costura freelance. A pesar de sus desafíos,
Amber tenía una personalidad magnética que atraía a las personas hacia ella. Sus amigos solían describirla como alguien que iluminaba una habitación, con una risa contagiosa y una naturaleza desenfadada que la hacían instantáneamente agradable. Pero bajo su alegre exterior, Amber albergaba una determinación silenciosa por escapar de las limitaciones de su pasado. Rara vez hablaba de sus padres, centrándose en cambio en sus sueños y metas. Tenía poco interés en las citas, encontrando a menudo a los chicos de su edad inmaduros y desmotivados. Anhelaba conexiones significativas, aunque no las buscaba activamente. Fue durante uno de sus turnos matutinos en el café cuando la vida de Amber se cruzó con la de Mark. Era un día ordinario, con clientes entrando apresuradamente en busca de su dosis de cafeína antes de dirigirse al trabajo. Mark entró, cansado después de una larga semana y necesitando su habitual café negro. Amber lo saludó con el mismo entusiasmo que ofrecía a todos los clientes, su brillante sonrisa y tono alegre hacían que incluso los clientes más apurados se sintieran un poco más ligeros. «Buenos días, ¿qué puedo prepararte hoy?», preguntó Amber, con una voz llena de energía. Mark se detuvo un momento, sorprendido por su calidez. «Solo un café negro, por favor», respondió con su habitual pedido sencillo. Mientras Amber le entregaba su bebida, añadió, «Espero que tengas un gran día». Fue un gesto simple, pero se quedó en la mente de Mark. De camino al trabajo, no podía dejar de pensar en la joven barista de la sonrisa radiante. Había algo refrescante en su presencia, algo que no lograba describir con palabras. En las semanas siguientes, Mark comenzó a pasar más a menudo por el café. Al principio, se decía a sí mismo que era solo por el café, pero en el fondo sabía que eran los breves momentos de interacción con Amber lo que lo atraía de regreso. Ella tenía una forma de hacer que incluso los intercambios más rutinarios se sintieran significativos. Por su parte, Amber notó sus visitas frecuentes, pero al principio no pensó mucho en ello. Para ella, Mark era solo otro cliente habitual, un hombre educado, de voz suave, que dejaba buenas propinas y siempre parecía genuinamente interesado en su día. Con el tiempo, sus conversaciones se hicieron más largas. Mark se quedaba en el mostrador, preguntando a Amber sobre sus clases y sus sueños de convertirse en diseñadora de moda. Escuchaba atentamente mientras ella hablaba de sus bocetos y sus planes de dejar Austin algún día. Amber apreciaba su interés, era raro que alguien se tomara el tiempo de escucharla de verdad. Encontraba su carácter calmado y su presencia constante reconfortantes, un marcado contraste con el caos que a menudo sentía en su propia vida. Para Mark, esos momentos con Amber se convirtieron en lo mejor de su día. Su energía juvenil y optimismo eran intoxicantes, un recordatorio de una época en la que su propia vida se sentía llena de posibilidades. Amber representaba todo lo que sentía que había perdido con los años: pasión, emoción y un sentido de propósito. En casa, su relación con Linda se sentía cada vez más monótona, pero con Amber se sentía vivo. Amber también comenzó a esperar las visitas de Mark. Aunque no estaba interesada románticamente en él, apreciaba su amabilidad y la forma en que la hacía sentirse valorada. A menudo bromeaba con sus compañeros de trabajo sobre el señor Café Negro y como siempre parecía alegrarle el tour. Lo que ella no se daba cuenta era cuánto significaban esos breves intercambios para Mark. El contraste entre sus vidas no podía ser más evidente. Mark era un hombre que había construido una existencia estable y predecible, pero una que ahora le resultaba sofocante. Amber, por otro lado, navegaba un mundo lleno de incertidumbre, equilibrando sus sueños con las duras realidades de sus circunstancias. Para Mark, Amber era un recordatorio de todo lo que alguna vez había esperado. Para Amber, Mark era una presencia constante en su mundo caótico. Su conexión, aunque inocente al principio, comenzó a difuminar las líneas entre la simple amabilidad y algo más profundo. Mark empezó a llegar más temprano por las mañanas, encontrando excusas para quedarse más tiempo. Comenzó a compartir historias sobre su propia vida, hablando de su negocio e incluso insinuando los desafíos en su matrimonio. Amber lo escuchaba, halagada por la atención e inconsciente de las implicaciones. Ninguno de los dos lo sabía en ese momento, pero su relación comenzaba a cruzar una línea invisible. Los momentos que compartían en el café ya no eran solo interacciones pasajeras, estaban convirtiéndose en algo más. Para Mark, Amber representaba una escapatoria a la monotonía de su vida. Para Amber, Mark era una fuente poco común de estabilidad y aliento. Lo que comenzó como conversaciones amistosas sobre el café estaba evolucionando silenciosamente hacia una conexión que cambiaría la vida de ambos para siempre. La línea entre lo inofensivo y lo peligroso había sido cruzada,
preparando el escenario para una historia que se desarrollaría de formas que ninguno de los dos podía haber imaginado. Amber Collins nunca pensó que sus coqueteos casuales pudieran llevar a algo más. Para ella, los comentarios ligeros que hacía a los clientes en el café eran parte del trabajo, una forma sencilla de ganar propinas y pasar el tiempo. Cuando le hizo un cumplido a Mark Wesson sobre su camisa una mañana, fue solo otra interacción juguetona en un largo turno. «Te queda bien ese color», dijo con una sonrisa brillante mientras le entregaba su café. Mark se detuvo por un momento, desconcertado. «Gracias, Amber», respondió, con un tono cálido, casi tímido. Vaciló ligeramente antes de salir por la puerta, con su sonrisa grabada en su mente. Amber rápidamente siguió con su trabajo, saludando al siguiente cliente en la fila. Sin embargo, para Mark, ese pequeño comentario quedó resonando. No fue solo un intercambio educado, se sintió personal, significativo. En una vida que se había vuelto aburrida y predecible, la atención de Amber encendió algo dentro de él. Mark comenzó a visitar el café con más frecuencia. Al principio, un par de veces a la semana, pero pronto se convirtió en un ritual diario. Cada mañana, se encontraba anticipando ver a Amber, esperando la forma en que su rostro se iluminaba cuando sonreía o los comentarios ligeros que intercambiaban. Comenzó a notar pequeños detalles sobre ella, la forma en que se apartaba el cabello detrás de la oreja cuando reía, el tono de su voz cuando hablaba con entusiasmo sobre sus sueños. Por su parte, Amber veía a Mark como un cliente habitual más. Apreciaba su amabilidad y cómo parecía escucharla de verdad cuando hablaba. A diferencia de la mayoría de los clientes, que apenas levantaban la vista de sus teléfonos, Mark siempre hacía un esfuerzo por interactuar con ella, haciendo preguntas sobre sus estudios y ofreciéndole palabras de aliento. Una mañana, Mark se quedó un poco más de lo habitual. No había otros clientes en la fila, y Amber aprovechó la oportunidad para charlar con él sobre sus clases. Mencionó su pasión por el diseño de moda, describiendo los bocetos en los que había estado trabajando y su sueño de mudarse a Nueva York algún día. «Parece que tienes grandes planes», dijo Mark, impresionado por su ambición. Amber asintió. «Solo necesito averiguar cómo hacerlo realidad. La universidad no es barata, y tampoco lo es vivir en Nueva York». Rió, pero había un tono de incertidumbre en su voz. Mark sintió una punzada de empatía. Admiraba la determinación de Amber y no podía evitar pensar en sus propias luchas al comenzar su vida. Más tarde esa noche, mientras revisaba facturas en su oficina en casa, no podía dejar de pensar en Amber y los desafíos que enfrentaba. Una idea comenzó a tomar forma, una que no podía quitarse de la cabeza. A la mañana siguiente, Mark llegó al café con un sobre en la mano. Después de pedir su habitual café negro, lo deslizó por el mostrador. «¿Qué es esto?», preguntó Amber, mirando el sobre. «Solo algo para ayudarte con la escuela», dijo Mark con un tono casual. «Piénsalo como un préstamo, si eso te hace sentir mejor». Amber abrió el sobre y se quedó boquiabierta. Dentro había 500 pesos, una suma que para ella era monumental. «Yo no puedo aceptar esto», tartamudeó, negando con la cabeza. «Por favor», insistió Mark, «sé lo difícil que puede ser empezar. Solo quiero ayudarte». A regañadientes, Amber aceptó el dinero, con la voz suave mientras decía, «Gracias. Esto significa más de lo que imaginas». Desde ese momento, su relación comenzó a cambiar. Lo que había comenzado como bromas amistosas en el café evolucionó hacia algo más personal. Amber empezó a ver a Mark no solo como un cliente amable, sino como alguien que realmente se preocupaba por su futuro. Mientras tanto, Mark sentía un apego creciente hacia Amber, atraído por su energía juvenil y optimismo. Comenzaron a reunirse fuera del café. Al principio, solo era para tomar café o almorzar en lugares tranquilos donde no se encontraran con nadie conocido. Pero a medida que su conexión se profundizaba, sus encuentros se volvieron más frecuentes y más secretos. Mark se encontraba esperando esos momentos juntos de una manera que lo emocionaba y lo inquietaba a la vez. Amber disfrutaba de la compañía de Mark. Él la escuchaba, alentaba sus sueños y la trataba con un nivel de respeto y atención al que no estaba acostumbrada. Para Amber, era emocionante tener a alguien tan interesado en su vida. Para Mark, era embriagador sentirse deseado y valorado nuevamente. No pasó mucho tiempo antes de que su relación se volviera física. Una noche, después de una larga conversación sobre las luchas de Amber, Mark se inclinó y la besó. Amber dudó por un momento, luego le devolvió el beso. La línea entre la amistad y algo más había sido cruzada. Desde ese punto, su aventura se intensificó. Se encontraban en hoteles en las afueras de la ciudad,
cuidando de evitar lugares donde pudieran ser reconocidos. Se enviaban mensajes de texto constantemente, sus conversaciones cada vez más íntimas y apasionadas. Amber le enviaba fotos de sus bocetos, mientras Mark compartía detalles sobre su vida que ni siquiera le había contado a Linda, pero la emoción de su relación secreta comenzó a desvanecerse. Amber, que inicialmente estaba contenta con su arreglo, empezó a querer más. Quería pasar fines de semana juntos, salir en público sin temor a ser vista. Comenzó a imaginar un futuro en el que Mark dejara a su esposa y pudieran construir una vida juntos. Mark, sin embargo, estaba dividido. No podía decidirse a dejar a Linda, a pesar de la distancia emocional que había crecido entre ellos. Sentía una profunda culpa cada vez que la miraba, pero tampoco podía dejar a Amber. Ella se había convertido en su escape, la única cosa que lo hacía sentirse vivo. A medida que el apego de Mark hacia Amber crecía, también lo hacía su imprudencia. Comenzó a gastar dinero de su cuenta de ahorros conjunta para financiar sus reuniones secretas y comprarle regalos caros. Linda empezó a notar los cambios en él, su repentino interés en su apariencia, sus noches tardías en el trabajo y su creciente distancia. Una noche, Linda encontró un recibo para un collar de diamantes escondido en el auto de Mark. El collar no era para ella. Mark, dijo, sosteniendo el recibo, con la voz temblorosa. ¿Qué es esto? Mark se congeló, su mente buscando desesperadamente una excusa. Es un regalo para un cliente, dijo débilmente. Los ojos de Linda se entrecerraron. ¿Un regalo para un cliente? ¿De verdad esperas que me crea eso? Mark intentó desviar el tema, pero la tensión entre ellos era palpable. Linda comenzó a prestar más atención a su comportamiento, volviéndose más suspicaz con cada día que pasaba. Mientras tanto, las frustraciones de Amber iban en aumento. Quería más tiempo de Mark, más compromiso, más pruebas de que él estaba realmente comprometido con su relación. Comenzó a enviarle mensajes a horas inusuales, cambiando su tono de coqueteo a exigente. ¿De verdad te importo?, escribió una noche. ¿O solo soy una distracción para ti? Mark trató de tranquilizarla, pero su incapacidad para darle lo que quería solo empeoró las cosas. Amber comenzó a amenazar con exponer su relación, dejando mensajes de voz y textos crípticos que mantenían a Mark en un constante estado de ansiedad. No puedes simplemente usarme y desecharme, dijo en un mensaje de voz. No voy a ser tu pequeño secreto para siempre. El estrés comenzó a pasar factura en Mark. Empezó a perder plazos en el trabajo, a gritar a los empleados y a alejarse aún más de Linda. Su vida, antes estable, se estaba desmoronando, y se sentía impotente para detenerlo. El punto de quiebre llegó una noche, cuando Linda descubrió una serie de mensajes en el teléfono de Mark. Los mensajes, aunque vagos, eran suficientes para confirmar sus peores temores. ¿Quién es ella?, exigió Linda, con la voz temblorosa. Mark intentó negarlo, pero bajo el implacable cuestionamiento de Linda, finalmente se quebró. Cometí un error, admitió, con la voz apenas audible. El rostro de Linda se desmoronó, lágrimas cayendo por sus mejillas. ¿Cómo pudiste hacernos esto, a mí, a nosotros? Mark no tenía respuesta. Había traicionado a la mujer que había estado a su lado durante más de 3 décadas, y ahora su mundo cuidadosamente construido se estaba desmoronando. Amber, ajena a la confrontación en casa, seguía presionando a Mark para que dejara a Linda. Sus mensajes de texto y mensajes de voz se volvían cada vez más desesperados, sus demandas más insistentes. Mark estaba atrapado, desgarrado entre dos vidas e incapaz de reconciliarlas. La aventura, que alguna vez fue una fuente de emoción y escape, se había convertido en una bomba de tiempo, una que pronto explotaría con consecuencias devastadoras. Amber Collins había pasado meses esperando que Mark Wesson cumpliera las promesas que le susurraba en sus reuniones secretas, esperando que dejara a su esposa, dijera la verdad y la convirtiera en el centro de su vida. Lo que había comenzado como una aventura emocionante se había convertido en frustración y desamor. Amber se sentía atrapada, viendo cómo sus sueños de un futuro con Mark se desvanecían con cada día que pasaba. Miró su teléfono, sus pulgares flotando sobre la pantalla mientras escribía un mensaje. Las palabras eran afiladas, directas, una culminación de su creciente resentimiento. Si no se lo dices tú, lo haré yo. Estoy cansada de ser tu secreto. Pulsó enviar, con el corazón acelerado mientras imaginaba la reacción de Mark. Para Mark, el mensaje cayó como una granada. Había pasado el día caminando por la cuerda floja entre las crecientes sospechas de Linda y las crecientes demandas de Amber. Su doble vida se estaba volviendo imposible de mantener,
las paredes de su fachada cuidadosamente construidas cerrándose a su alrededor. Sentado en su camioneta fuera de la casa de un cliente, agarraba su teléfono con fuerza. Su pecho se sentía pesado, su respiración entrecortada. Escribió rápidamente una respuesta, intentando calmar la situación. Amber, por favor, no hagas esto. Hablemos mañana. Necesito tiempo para resolver esto. Amber no respondió de inmediato, pero su silencio era igual de inquietante. Mark sabía que se estaba quedando sin tiempo. La frustración de Amber llegó al límite, desbordándose en una serie de publicaciones crípticas en sus redes sociales. Ella no solía ventilar sus problemas en público, pero la anonimidad de sus declaraciones vagas le ofrecía una salida para expresar su enojo. Los secretos tienen una forma de salir a la luz, escribió en una publicación, acompañada de una foto en blanco y negro de un cielo tormentoso. Otra publicación decía: algunos hombres se esconden detrás de sus anillos de boda, pero la verdad siempre encuentra el camino. Sus amigos lo notaron de inmediato. Los comentarios se llenaron de especulaciones, alimentando la creciente sensación de poder de Amber. Aunque no mencionó el nombre de Mark, las publicaciones eran suficientes para que ella sintiera que tenía cierto control sobre la situación, o al menos que podía obligarlo a tomarla en serio. En casa, la inquietud de Linda Wesen se había convertido en una sospecha total. Durante meses, había ignorado las pequeñas señales, las noches tarde en el trabajo, el repentino interés de Mark por su apariencia y la forma distante en que le hablaba. Pero ahora había recibos que no podía explicar, llamadas que él se negaba a contestar frente a ella, y una tensión entre ellos que no podía ignorar. Una noche, mientras Mark estaba en la ducha, Linda tomó su teléfono y comenzó a revisarlo. La mayoría de los mensajes eran mundanos, relacionados con negocios o familiares, pero hubo una conversación que captó su atención. El número no estaba guardado, pero el tono de los mensajes era inconfundible. Te extraño, decía uno de los mensajes. ¿Cuándo puedo verte otra vez? Linda sintió que el estómago se le hundía. Sus manos temblaban mientras seguía leyendo, juntando las piezas suficientes para confirmar sus peores temores. A la mañana siguiente, Linda contactó a una investigadora privada. No podía enfrentar a Mark sin pruebas concretas y necesitaba conocer la verdad. La investigadora, Beth Carter, era eficiente y directa. Descubriré lo que ha estado haciendo, prometió Beth. Pronto tendrás tus respuestas. Durante las semanas siguientes, Beth siguió los pasos de Mark, documentando cada uno de sus movimientos con precisión. Lo vio visitar el café donde trabajaba Amber, cenar en restaurantes tranquilos a las afueras de la ciudad y, lo más incriminatorio, registrarse en un hotel donde él y Amber pasaron horas juntos. Cuando Beth presentó sus hallazgos a Linda, la evidencia era innegable. Fotos, recibos y registros detallados de las actividades de Mark pintaban un cuadro claro de traición. Linda miró las imágenes de Mark y Amber juntos, con sus emociones oscilando entre la furia y la devastación. Esa noche, Linda enfrentó a Mark en la sala de estar. Había extendido todas las pruebas sobre la mesa de centro, cada fotografía, cada recibo, cada pieza de evidencia. ¿Crees que soy estúpida?, exigió Linda, su voz temblando de furia. Mark se quedó congelado, su rostro pálido al ver las pruebas incriminatorias. Linda, puedo explicarlo. ¿Explicar qué?, lo interrumpió ella, alzando la voz. ¿Qué has estado andando a escondidas con una chica que tiene la mitad de tu edad? ¿Qué me has estado mintiendo durante meses? ¿Cómo pudiste hacerme esto? ¿A nosotros? Mark balbuceaba, buscando las palabras correctas, pero nada de lo que dijo pudo aplacar la ira de Linda. Ella se mantuvo firme frente a él, con lágrimas corriendo por su rostro. Quiero el divorcio, dijo con frialdad, y voy a contárselo a todos, nuestros amigos, nuestra familia, tus clientes. Todos van a saber qué clase de hombre eres realmente. Mark sintió como las paredes de su vida se derrumbaban a su alrededor. La imagen que había trabajado tan duro para mantener, el esposo devoto, el empresario exitoso, se desmoronaba. Mientras tanto, Amber, ajena a la confrontación en la casa de los Wesen, comenzaba a impacientarse. Envió a Mark una avalancha de mensajes de texto, cada uno más urgente que el anterior. Me lo prometiste, decía uno de los mensajes. ¿Cuánto más vas a seguir mintiéndome? Mark intentó calmarla, pero sus respuestas eran cada vez más frenéticas. No sabía cómo mantener tranquila a Amber mientras lidiaba con las amenazas de Linda. Su doble vida se estaba desmoronando más rápido de lo que podía controlar. Amber exigió que se encontraran en persona. Le pidió a Mark que fuera a un lugar apartado junto a un lago fuera de Austin, un lugar que habían visitado una vez al principio de su relación. A regañadientes,
Mark aceptó. El lago estaba tranquilo y sereno, el agua reflejando la tenue luz del cielo al atardecer. Amber estaba de pie cerca de la orilla, con los brazos cruzados firmemente sobre el pecho. Su rostro era una mezcla de ira y desamor mientras veía la camioneta de Mark acercarse. «Llegas tarde», dijo con dureza mientras él se acercaba. «Lo siento», respondió Mark, con la voz tensa. «He tenido muchas cosas en la cabeza». Amber soltó una risa sarcástica. «Claro, seguro. Déjame adivinar, más mentiras para tu esposa, ¿verdad?» Mark suspiró, dejando caer los hombros. «Amber, no vine aquí para pelear, solo quiero hablar». Amber no estaba interesada en hablar. Sus emociones, acumuladas durante meses, salieron a borbotones en una avalancha de acusaciones. «Sigues diciéndome que vas a dejarla, pero nunca lo haces», gritó. «¿De verdad te importo? ¿O solo soy una aventura para ti?» Mark intentó calmarla, pero sus propias emociones estaban fuera de control. La presión, la culpa, el miedo, todo era demasiado. Amber sacó su teléfono y lo levantó. «Tal vez debería contarle todo», dijo. «Tengo pruebas, tengo mensajes, fotos, todo. ¿Cómo crees que reaccionará cuando vea esto?» El pánico de Mark se transformó en ira. Intentó tomar el teléfono de Amber, pero ella lo apartó, con una expresión desafiante. «No puedes controlarme, Mark. Estoy cansada de seguir tus reglas». En un arrebato de desesperación, Mark se lanzó hacia Amber. El forcejeo fue breve pero violento. Amber tropezó hacia atrás, perdiendo el equilibrio. Al caer, golpeó su cabeza contra una roca, su cuerpo desplomándose al suelo. Por un momento, todo quedó en silencio. Mark miró fijamente el cuerpo inmóvil de Amber, su mente trabajando a toda velocidad. Cayó de rodillas, sacudiéndola por los hombros y llamándola por su nombre, pero no respondió. Su respiración era débil, y un hilo de sangre corría de una herida en su cabeza. El corazón de Mark latía con fuerza mientras asimilaba lo que había sucedido. Amber no se movía, y no sabía si estaba viva o muerta. El pánico lo dominó. Actuando por instinto, Mark arrastró el cuerpo de Amber hacia una zona boscosa cerca del lago, escondiéndola entre los arbustos y la maleza. Se limpió las manos en su camisa, su mente llena de miedo y arrepentimiento. Cuando Mark regresó a casa, intentó actuar con normalidad, pero Linda notó que algo no estaba bien. Él evitó sus preguntas y se encerró en su oficina, cerrando la puerta con llave. Solo, reprodujo los eventos de la noche en su mente, incapaz de aceptar lo que había hecho. Amber Collins había desaparecido, y la vida de Mark Wesen nunca volvería a ser la misma. Era temprano por la mañana cuando un corredor, entre los senderos densos y boscosos fuera de Austin, tropezó con una escena que lo cambiaría todo. El aire estaba fresco y el bosque vibraba con el canto de los pájaros. Pero al dar vuelta en una curva, se detuvo en seco. Al principio, parecía un montón de ropa desechada bajo los arbustos, pero al mirar más de cerca, descubrió el cuerpo sin vida de una joven. Su respiración se entrecortó mientras buscaba su teléfono, con las manos temblorosas marcando el 911. Creo que hay un cuerpo aquí», tartamudeó. «Es una chica, no se mueve». El descubrimiento sacudió a la comunidad local. La policía llegó rápidamente al lugar, acordonando el área y comenzando la investigación. Pronto identificaron a la joven como Amber Collins, la estudiante universitaria de 20 años que había sido reportada como desaparecida 3 días antes. Los detectives examinaron el área en busca de pistas, observando la posición superficial de su cuerpo bajo los arbustos, la sangre cerca de su cabeza y la ausencia de pertenencias personales. Inmediatamente sospecharon que se trataba de un homicidio. El cuerpo de Amber fue enviado a autopsia, y un equipo comenzó a rastrear sus últimos movimientos conocidos. Los registros telefónicos de Amber se convirtieron en el primer avance importante del caso. Los detectives analizaron sus llamadas y mensajes recientes, notando rápidamente un patrón de comunicación frecuente con un número. Los mensajes contaban una historia inquietante, intercambios íntimos, discusiones en aumento y súplicas desesperadas. Entre los mensajes había amenazas veladas de Amber. «Me lo prometiste. Estoy cansada de ser tu secreto. Y, finalmente, si no arreglas esto, lo haré yo». El número pertenecía a Mark Wesen. Mark estaba en casa cuando supo por primera vez que el cuerpo de Amber había sido encontrado. La noticia estaba apareciendo en los medios locales. El titular era contundente. «Encuentran el cuerpo de una estudiante universitaria desaparecida en el bosque». Se quedó mirando la televisión, pensó. El corazón de Mark latía con fuerza mientras las imágenes del rostro sonriente de Amber aparecían en la pantalla. Linda entró en la habitación, con los brazos cruzados. «¿Sabes algo sobre esto?», preguntó,
con la voz fría. Mark vaciló, su mente trabajando a toda velocidad. Por supuesto que no, dijo, con la voz ligeramente temblorosa. ¿Por qué lo haría? Los ojos de Linda se entrecerraron. No insistió, pero la duda permaneció flotando en el aire entre ellos. Mientras los investigadores profundizaban en la vida de Amber, sus publicaciones en redes sociales la conectaron aún más con Mark. Las actualizaciones crípticas sobre secretos y traición, las vagas menciones de un hombre casado, pintaban el retrato de una joven inmersa en una relación tumultuosa. Amigos entrevistados por la policía confirmaron que Amber había estado saliendo con alguien mayor, aunque nunca reveló su identidad. La policía visitó el café donde trabajaba Amber, hablando con compañeros de trabajo que recordaban a un cliente habitual que había mostrado un interés especial en ella. No les llevó mucho tiempo conectar los puntos. Mark Wesen, un empresario local, se convirtió en una persona de interés. El golpe en la puerta de Mark llegó una noche tarde. Al abrirla, encontró a dos detectives de pie en el porche, con expresiones serias. Señor Wesen, dijo uno de ellos, mostrando una placa. Nos gustaría hacerle unas preguntas sobre Amber Collins. Mark sintió que la sangre se le helaba. Yo no sé mucho sobre ella, tartamudeó. Trabajaba en un café al que solía ir, pero eso es todo. Los detectives intercambiaron una mirada. ¿Le importa si entramos? Mark vaciló, pero se hizo a un lado. En la sala de estar, los detectives comenzaron su interrogatorio. ¿Estuvo en contacto con Amber en los días previos a su muerte? No, respondió Mark rápidamente, sus manos apretando con fuerza el reposabrazos de su silla. Señor Wesen, tenemos pruebas que sugieren lo contrario, dijo uno de los detectives, colocando un montón de papeles sobre la mesa. Incluían impresiones de mensajes de texto y registros de llamadas. Los ojos de Mark se abrieron de par en par al reconocer los mensajes. Intentó desesperadamente encontrar una explicación. Ella solo era alguien a quien intentaba ayudar. Necesitaba dinero para la escuela, y pensé que podía. Estaba teniendo una aventura con ella, interrumpió el otro detective. Mark se congeló, su mente buscando una respuesta. No era así, dijo, con la voz temblorosa. Pero los detectives no estaban convencidos. A medida que lo presionaban más, la historia de Mark comenzó a desmoronarse. Sus negaciones chocaban con las crecientes pruebas, y su comportamiento errático solo profundizaba las sospechas. La noticia de la investigación se difundió rápidamente por la comunidad. La familia Wesen, antes admirada y respetada, se convirtió en el tema de susurros y especulaciones. Vecinos que antes intercambiaban saludos con Mark y Linda ahora evitaban el contacto visual, sus conversaciones llenas de chismes. Siempre pensé que algo no estaba bien con él, dijo un vecino a otro. No puedo creerlo, respondió otro. Uno piensa que conoce a las personas. En el restaurante local, el escándalo dominaba todas las conversaciones. La reputación de Mark, construida durante décadas de trabajo duro, se desmoronaba ante sus propios ojos. La familia de Amber estaba devastada. Sus padres, divorciados pero unidos en su dolor, ofrecieron una conferencia de prensa, suplicando justicia. Su madre, con lágrimas corriendo por su rostro, sostenía un retrato enmarcado de Amber mientras hablaba. Ella era nuestra luz, dijo, con la voz quebrada. Tenía tantos sueños, tanto potencial. Quien haya hecho esto debe rendir cuentas. Su padre permanecía en silencio a su lado, con la mandíbula apretada y los ojos enrojecidos. La pérdida de su hija era un dolor que no podía expresar con palabras. Se llevó a cabo una vigilia en honor a Amber, reuniendo a cientos de personas de la comunidad. Amigos y compañeros de clase encendieron velas y compartieron recuerdos de su amabilidad, su risa y sus sueños de convertirse en diseñadora de moda. Siempre creyó en mí, dijo una amiga, con la voz temblando. Ahora nosotros tenemos que creer en ella y asegurarnos de que obtenga la justicia que merece. Mientras la investigación continuaba, la presión sobre Mark aumentaba. Los detectives reconstruyeron una línea de tiempo de los eventos utilizando registros telefónicos, imágenes de vigilancia y declaraciones de testigos. Descubrieron que Mark había estado cerca del lugar donde se encontró el Q. Confrontado con esta evidencia, las defensas de Mark comenzaron a desmoronarse. Alegó que había estado en la zona por trabajo, pero cuando los detectives le pidieron detalles, sus respuestas se volvieron cada vez más vagas. Los detectives también hablaron con Linda, cuyo testimonio agregó otra capa al caso. Ella describió el extraño comportamiento de Mark en los días posteriores a la desaparición de Amber, su actitud distante, su negativa a responder preguntas y la forma en que la había evitado por completo. Sabía que algo andaba mal,
dijo Linda durante su entrevista. Simplemente no sabía qué sería esto. El shock de la comunidad se convirtió en indignación a medida que la historia se desarrollaba. Amber Collins ya no era solo una chica desaparecida, sino un símbolo de traición, pérdida e injusticia. El empresario y hombre de familia, antes respetado, ahora estaba en el centro de un escándalo que había destrozado las vidas de todos los involucrados. Los vecinos, antiguos amigos y socios comerciales de Mark luchaban por reconciliar al hombre que creían conocer con el hombre ahora bajo sospecha. Confiábamos en él, dijo un cliente. Estuvo en nuestras casas, rodeado de nuestras familias. Es difícil creer que pudiera estar involucrado en algo así, pero a medida que las pruebas contra Mark seguían acumulándose, la incredulidad se transformaba en certeza. La muerte de Amber desató una reacción en cadena de consecuencias, afectando a todos los que habían sido tocados por su vida. Para su familia, el dolor era inconmensurable, una herida que el tiempo nunca podría sanar por completo. Para Linda, fue la traición definitiva, una revelación que destrozó décadas de confianza y amor. Y para Mark, fue el principio del fin, un descenso a una pesadilla legal y emocional de la que no habría escape. La sala del tribunal estaba abarrotada, cada asiento ocupado por reporteros, espectadores curiosos y familiares de luto. Mark Wesen se sentaba en la mesa de la defensa, su rostro pálido y demacrado, con las manos nerviosas descansando sobre la mesa. El juicio había estado acumulándose hasta este momento durante meses, y ahora cada detalle de su doble vida estaba siendo expuesto ante el jurado. Herpo de Amber la noche en que desapareció. La fiscalía no perdió tiempo en establecer su caso, presentando a Mark como un hombre que había manipulado y engañado a todos a su alrededor. Mostraron mensajes de texto entre Mark y Amber, detallando su relación y la creciente tensión entre ellos. Mark Wesen llevaba una doble vida, declaró el fiscal. Le prometió a Amber Collins un futuro que nunca tuvo intención de darle, y cuando el peso de sus mentiras se volvió insoportable, la silenció de la manera más trágica posible. Los amigos de Amber fueron llamados a testificar. Su mejor amiga describió cómo Amber le había confiado su relación con Mark y sus frustraciones con las promesas vacías de él. Se sentía atrapada, dijo su amiga. Me dijo que ya no sabía qué hacer. Pensaba que él la amaba, pero empezaba a creer que todo era una mentira. La fiscalía también presentó el testimonio de la investigadora privada contratada por Linda Wesen. La investigadora detalló cómo había seguido a Mark y capturado evidencia de sus reuniones con fotografías de ambos juntos, tomadas fuera de hoteles y en el equipo de defensa de Mark argumentó que la muerte de Amber fue un accidente. Describieron a un hombre que había cometido no era un asesino. Mark subió al estrado con la voz temblorosa mientras relataba los eventos. Estaba molesta, dijo. No sabía cómo tomar su teléfono, ella dio un paso. Pasó tan rápido. La fiscalía desafió su versión, cuestionándolo sobre las decisiones que tomó después. Que fue un accidente, dijo el fiscal, pero en lugar de escondió su cuerpo en el bosque y se fue a casa. ¿Es un hombre inocente? El silencio de Mark fue condenado. Se convirtió en un fenómeno mediático. Los padres de Díaz, su dolor era palpable. Su madre amenazó una foto enmarcada de Amber en su regazo, miraba fijamente al frente, con una expresión inescrutable. De Amber se reunieron fuera del tribunal, sosteniendo justicia para Amber. El jurado deliberó durante. Anunció el veredicto, culpable de homicidio. La sala del tribunal quedó en silencio. Wesen no mostró una reacción visible. Mientras las palabras calaban en él, los padres de Amber se abrazaron, viendo por sus rostros. Mark fue sentenciado de prisión. La voz del juez fue firme al dictar la sentencia. De las consecuencias de las mentiras y la traición, dijo de manera irrevocable, una arrebatada demasiado destruida por elecciones que nunca podrá. Linda Wesen solicitó el divorcio poco después. Vendió la casa familiar y se mudó a California para estar con hijos. Las acciones de Mark la habían dejado profundamente afectada, pero estaba decidida a reconstruir su vida. La familia de Amber trabajó para honrar su memoria,
estableciendo la Fundación Amber Collins para apoyar a jóvenes mujeres que persiguen carreras en las artes. Su madre habló en el evento de inauguración, con la voz firme a pesar de su visible dolor. Amber tenía tanto talento, dijo. Quería cambiar el mundo a través de su arte. Esperamos que esta fundación ayude a otros a alcanzar los sueños que ella nunca tuvo la oportunidad de cumplir. El juicio dejó un impacto duradero en la comunidad de Austin. Amigos y vecinos de los Wesen lucharon por reconciliar al Mark que creían conocer con el hombre expuesto durante el juicio. La historia de Mark y Amber se convirtió en una advertencia, a un recordatorio de las devastadoras consecuencias de la deshonestidad y la fragilidad de la confianza.